vamos a empezar a crear. O sea, sí me da un poco de nervio, pero también me da como mucha ilusión que podamos crear algo bonito desde, pues sí, como desde nuestras propias experiencias. O sea, es nuestro primer episodio, o sea, es el episodio 0. Si tú te estás preguntando quiénes somos, nosotros somos Alquimia Entre Dos, y este episodio es el episodio 0, en donde vamos a contarte quiénes somos, cómo nos vemos, cómo es ella, cómo soy yo, con nuestros propios ojos y con los ojos de la otra. Somos hermanas, claramente, entonces, pues, quédense. Ya, yo dije al principio y lo dije chido. Ay, sí. Bueno, en este episodio, que es el episodio 0, quisimos hacer como una versión más divertida y más relajada para que ustedes puedan conocernos a través de este episodio 0. Entonces, vamos a empezar a compartir un poquito de quiénes somos de manera individual y ya después vamos a compartir ideas o... De cómo nos vemos. Sí, claro, de tú cómo me ves a mí, yo cómo te veo a ti y así. Sí, exacto. Creo que yo me considero una mujer independiente, autónoma, divertida, transparente, demasiado transparente, muy amorosa, y en lo personal me siento súper capaz. O sea, una gran parte de mí siempre es como, sí lo puedes lograr, ¿sabes? O sea, no sé, cualquier cosa, de verdad, un paracaídas, sí yo lo puedo hacer. O sea, aunque nunca en mi vida lo he hecho, me siento muy capaz de lograr absolutamente cualquier cosa. Bueno, pues yo más bien quisiera hablar desde otro punto de vista, o sea, no quisiera como compartir mis, ¿cómo se le puede llamar? ¿Virtudes? Pues no virtudes, sino, bueno, sí, quizá virtudes. Simplemente es que hoy yo me considero una persona, pues sí, alegre, entusiasta, divertida, pero también creo que ahorita estoy en un momento de mi vida en el que me siento como muy en paz, muy en calma. Y bueno, a pesar de que mi vida siempre ha girado en torno a una estructura por mi profesión y que soy como más metódica en muchas cosas y más intensa, siento que ahorita de manera personal, una introspección, pues me considero como más en calma, una persona más en calma. No sé si lo transmito siempre, pero... Oye, y desde tus ojos, o sea, si te dijeran dame 3 palabras que definen a mí como hermana, o como mujer, o como ser humano, ¿cuáles serían? Ajá. 3 palabras que te definen a ti como mi hermana. O sea, es que se me vienen muchísimas, pero si solo son 3, creo que me iría porque eres una mujer valiente. Y creo que en valiente podemos englobar muchas cosas de las que tú mencionaste al inicio, o sea, como, sí, valiente, capaz. No, voy a cambiarla de capaz, porque siento que valiente, o sea, como que engloba mucho. Entonces, a ver, para mí eres una mujer valiente, sensible y fuerte. Que no es lo mismo que valiente. No. O sea, creo que es una el valiente es de que te avientas y el fuerte es de que lo aguantas. Eso lo puedes. Algo así, ¿no? Sí, algo así. Pero me iría por esos 3. ¿Y tú? Yo creo que si me dijeran que en 3 palabras sería disciplinada, inteligente y amorosa. Creo que dijiste las que yo hubiera pensado. ¿Sí? Bueno, creo que va a ser también complicado que a través de un primer episodio como que podamos dar un contexto de pues como tal de nuestra vida, ¿no? O sea, porque pues finalmente somos personas distintas, con actividades diferentes, con muchos años de diferencia. Yo le llevo casi 6 años de diferencia a mi hermana. Y entonces, a ver, es algo como muy resumido, pero a mí me gustaría saber si tú te acuerdas de cómo era nuestra infancia. O sea, si te acuerdas de cómo éramos de niñas, porque va a ser muy distinto a como tú lo recuerdas.
Sí, a como lo recuerdo yo, a como lo pueda describir yo también. Pues a ver, creo que he escuchado muchas versiones en muchas familias de esta versión en la que la chica es la traviesa, la inquieta, la ocurrente y así. Y creo que aplica también en nosotras en muchos temas de disciplina, porque yo me acuerdo mucho que tú eras como la de, no, es que Erin ya fue a tender su cama, dobló su ropa, puso sus zapatos en su lugar y ahora está leyendo, ¿no? Y yo, güey, mi cama está extendida, mis zapatos los aventé y ya me fui a jugar a la calle, ¿sabes? O sea, siento que todo el tiempo me visualizo y me acuerdo de no sé, de 6 años, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20. que yo era como la desmadrosa y tú siempre fuiste como la de calma, tranquilidad. Pero cabe recalcar que siempre me sentí muy valiente cuando había temas de ti. O sea, que me decían como, oye, es que a tu hermana le pegaron, y yo iba, o sea, aunque yo era más chiquita, siento que me sentía mucho más valiente y fuerte que tú, y entonces era como, sí, yo la voy a ir a defender, y así, aunque claramente no pasaba, pero siempre Ni me golpeaban ahí. pero siempre existía esa posibilidad de que yo fuera a salvarla. Entonces, creo que esa fue la primera visión que tuve cuando hiciste la pregunta, porque sí, o sea, era extremadamente inquieta, pero a la vez muy protectora contigo. Sí, ya. O sea, siento que sí, que al menos entre nosotras sí se cumple esa parte de que somos como el agua y el aceite, pues, o sea, de que sí tenemos, temperamentos, actitudes, formas de ser completamente distintas. Y yo lo visualizo igual que tú, o sea, sí creo que es algo como que muy marcado en la casa de, como el yin yang, ¿no? Como la parte en calma y la parte toda traviesa, y yo también lo recuerdo así, pero un poquito. Pero, pues ahorita que hablamos de eso, de cómo cómo nos recordamos de niñas, sí recuerdo eso, pero también es como que recuerdo que siempre éramos muy unidas. O sea, quizá en ese momento era como más obligado, porque es como de ve con tu hermana, o ayúdale a tu hermana, o apoya a tu hermana, o así. Pero siento que es algo que al final se fomentó desde que éramos muy niñas, y que ahora lo podemos ver reflejado en muchas cosas actuales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿yo qué más recuerdo de cuando éramos niñas? O sea, sí, la traviesa aquí en la relación de nosotras era mi hermana, siempre era como la que hacía enojar a mis papás, la que ya había hecho la travesura, ¿te acuerdas lo de la tortuga? O sea, cosas así como muy que tú dices, güey, ¿en qué momento se le ocurrió salir bañada en gel para el cabello de pies a cabeza? Y yo siempre fui como más tranquila, ¿no? También como más... Pues más portada, ¿no? Como más bien portada. Ahora, no sé si influya o influyó en su momento en que... Tú eras la grande. Sí, yo era la mayor, pues, pero, o sea, digo, seguramente hay hermanos mayores que también son un desmadre, ¿no? No creo que sea una regla de la mayor de la bien portada, sí, ¿no? Pero más bien es como que agarramos un bando desde chiquitas, o sea... Yo cuando era chiquita siento que era más del equipo de mi mamá, de estar en la casa, ¿sabes? Como mantener el orden. A eso me refiero, o sea, como llevar las cosas del hogar, ¿sabes? Como esperar a que mi papá regresara de trabajar, poner la mesa, así. Y tú, pues bueno, era chiquita, no se te exigía lo mismo, pero después cuando empezaste a crecer, pues como que tu equipo se fue con mi papá, ¿sabes? Entonces mi papá era como de vámonos a trabajar, vámonos a los partidos de fútbol, o sea, era como que distinta la dinámica. Creo que también va un poquito... Eso influye. Sí. Sí. Sí, sin duda yo era team papá, porque pues mi papá obviamente se iba a trabajar, se iba al juego, o sea, como que hacía cosas más activas, y mi mamá tuvimos la fortuna de tener una mamá en casa, entonces pues finalmente mi mamá era como cosas de la casa y ya, ¿no? Entonces, siento que hasta cierto punto es un poco más tranquilo el poder estar en un solo sitio, y a mí no me gustaba, o sea, era como,
que mi papá me decía de que vámonos al partido y yo, sí, vamos a echar porras y comer huevos hervidos, o sea, ¿sabes? Era como esa parte. Entonces, yo lo que me sorprende un poco es la parte o sea, ¿en qué momento crecimos tanto que nos unimos tanto? A ver, desde un inicio, desde que somos pequeñas, desde que yo me acuerdo, mi mamá comentó esa parte de son hermanas, siempre se va a tener una a la otra, es lo único que te voy a dejar como herencia, digámoslo así, a tu hermana. Pero obviamente sí hubo un momento en nuestra etapa en la que estábamos un poco distanciadas por las edades, porque claramente yo tenía otra visión de vida y ella otra visión de vida, entonces no coincidíamos mucho y peleábamos mucho. Pero, ¿en qué momento pasó del llevarnos bien como hermanas a tener como esa conexión más íntima y más profunda? ¿Tú en qué momento crees que eso pasó? O sea, a ver, sí, siempre fuimos unidas, siempre hubo como esta complicidad de hermanas, pero siento que a un nivel normal, o sea, de como cuando eres niño y tienes que cuidar a tu hermanita, porque es la más chiquita, porque hay que apoyarla, o como cuando eres la menor y entonces tienes que ayudar a tu hermana la mayor, o sea, sí entiendo eso, ¿a qué te refieres? Y yo tengo o sea, como que me vienen a la mente dos momentos que me confunden, la verdad. O sea, me confunden porque no sé si uno nos llevó al otro o es que uno solamente... A ver, los voy a decir y ya tú me dices si tú piensas lo mismo. Uh-huh. Pero yo pensaría, o sea, que nuestra conexión más profunda pudo haberse dado cuando pasamos toda esta parte de que perdimos a mi mamá. O sea, pero después, o sea, haciendo como introspección y también como un recuento de los daños, creo que no estábamos en un momento de tanta conexión. O sea, nos llevábamos bien, creo que la relación con mis papás siempre fue excelente. Mejoró con el tiempo también, conforme fuimos creciendo fue mejorando nuestra comunicación, obviamente lo que nos hacía pelear o discutir de cuando éramos niñas ya no era lo mismo de cuando éramos más grandes, pero o sea, era una conexión normal de hermanas, de familia unida y eso. Pasa lo de mi mamá, pero creo que para mí la conexión más profunda es después, ¿sabes? Como el proceso de que ya no está mi mamá con nosotros, y la otra, que tú hayas llegado como a una parte de mi vida de estar como más íntima, o sea, de cuando llegas a Querétaro y de cuando entonces empezamos a compartir cosas que, pues, la verdad, como que nunca imaginamos. Para mí, ese es el momento en el que la conexión se hizo más profunda. Porque ahora no era como, o sea, como solamente vivir juntas. A ver, en el inter de que no está mi mamá, o de que perdemos a mi mamá, y de que tú llegas a vivir a Querétaro, pasaron muchas cosas, y entre esas cosas, pues, nace Sofi. Entonces, Sofi, o sea, ya no eres tú, sino ya eres como un paquete. Ya sabes, ya vienes como en paquete, y entonces el trabajo se vuelve más complicado. Para mí la conexión más profunda fue desde que tú llegas a vivir a Querétaro hasta hoy. O sea, hasta hoy lo que podemos compartir de todos los días. Sí, creo que sí coincido en el tema de cuando mi mamá fallece, sí era una conexión de unidad, de apoyo, de que al final pues teníamos como el mismo tema de la pérdida, pero hasta ese momento nos veíamos como familia, o sea, en general, unidos como familia. Y como hermanas. A salir adelante porque se nos fue como el pilar, ¿no? Pero era como, ¿sabes? O sea, todas las familias hacen eso. O sea, si alguien se muere, se unen más y ya, punto, ¿no? Pero... Bueno, no todas, pero la gran mayoría. Pero el punto aquí es cuando yo elijo separarme y como... A ver,
era como, yo voy sola contra lo que sea, ¿no? Entonces llego aquí a Querétaro y llego contigo y justo esa parte de una mini versión de mí, porque sí acepto que pues Sofía tiene muchas formas de ser mías, llegamos a Querétaro y llegamos a casa de Aline y entonces era como, ok, ahora sí, nos vamos a ver 24/7, nos vamos a pelear 85,000 veces al día, y no solo por mí, sino por Sofi y por la dinámica, porque al final es un tema de adaptación. Claro. Y entonces mi hermana mucho tiempo ha vivido sola, entonces era como, aprende a vivir con alguien más, que aparte es tu sobrina, tu única sobrina, y que aparte es tu única hermana, y aparte ya no está tu mamá, y entonces aparte tu papá está en otro lado. Entonces era como que todo se juntaba a ese entorno de decir, eso es lo que hay, y tenemos que hacer que funcione, porque si no funciona, nos vamos a mandar al carajo y va a estar peor la cosa, ¿no? Entonces, sí creo que fue ese momento en el que empezamos a conectar de una manera diferente. Sí vernos como hermanas, sí, pero más allá del venir de venir de mamá a papá, es más como de tu esencia con mi esencia la tenemos que fusionar, porque si no esto no va a funcionar. Sí, ¿no? Sí, definitivo. O sea, por ejemplo, yo creo que sí fue algo que tuve muy consciente desde que supe que iba a cambiar la dinámica. Y a ver, tampoco es como que haya sido algo, ¿sabes? Como, o sea, algo tan grande que no pudiéramos manejar. Pero creo que son esas pequeñas cosas las que te pueden llevar a problemas como más grandes, ¿no? Que incluso pudo haberse dado un distanciamiento familiar o no sé, o peleas que a lo mejor son por cosas insignificantes y terminan con una discusión de meses o años. Entonces, ahorita que te escucho a ti de hablar de esto, creo que puedo darme cuenta que si funcionó, también es porque como que las dos estábamos muy conscientes de lo que teníamos que trabajar por individual, ¿sabes? Porque yo lo llegué incluso a tocar en mi terapia personal con la psicóloga de, a ver, esto va a pasar ya, o sea, de que mi hermana va a llegar a vivir conmigo, o de que ya está, no, creo que cuando lo platiqué con Joana, mi psicóloga, ya tú estabas en mi casa, porque fue o sea, ya me habías invadido. No, es que, sí, porque yo me acuerdo que cuando Mel llega a mi casa, yo no estaba en México y entonces fue como que en una llamada de, necesito irme de Hidalgo y me quiero ir a Querétaro. O sea, a ver, ya habíamos hablado en algún momento y yo a mi hermana siempre, o sea, siempre se lo he hecho saber de que va a contar conmigo siempre, pero me acuerdo que en algún momento yo le dije a ella que si tenía otros planes, y ella estaba en Tulancingo, que si tenía otros planes, que pues no, o sea, como que consideradas la idea de irte a vivir a Querétaro, ¿no? O sea, como de considéralo por un crecimiento personal, profesional, por Sofi, porque tenga otras posibilidades, por muchas cuestiones. Entonces ya lo habíamos platicado. Cuando obviamente yo me voy de viaje y mi hermana me avisa que ya tomó la decisión de irse de Hidalgo para mudarse a Querétaro, evidentemente yo no te pregunté ¿por qué? Cuéntame qué pasó. O sea, si tú necesitas irte y llegar a mi casa, ahí está la llave, o sea, llega. Entonces cuando yo regreso de viaje, mi hermana ya estaba en mi casa. Entonces cuando lo toco por primera vez en terapia, sí le dije a Joan, o sea, sí, es como que yo me puedo echar para atrás ahorita que vine a terapia. Sí, o sea, ¿sabes qué, hermana? Siempre no, siempre no. No, o sea, sí se lo dije de... Y yo como el gordito del meme así en la plática. Oye, yo como los de... Cuando no le abres a los que te tocan para hablarle. Aquí las... No, o sea, yo sí lo toqué con Joana de me da miedo que esto pueda llegar a afectar la relación que tengo con mi hermana. O sea, porque honestamente, o sea, como se los compartimos, sí era una buena relación. O sea, quizá no era tan profunda, pero sí había una buena relación. Siento que pasa como cuando son o sea, mejores amigos y que se gustan. O sea, siento que así suena como... Sí, se puede echar a perder. Si intentamos ser novios y no funciona, pues ya la amistad se va a ir al carajo. Lo mismo pasaba aquí, era como, nos llevamos tan bien que el estar juntas no sabemos si va a funcionar,
y va a fortalecer esto o se va a ir al carajo todo y nos vamos a mandar a la fregada y cada quien por su lado. Siento que así lo veíamos ambas. Sí, pero esa parte, o sea, el estar muy conscientes las dos de lo que podía pasar, creo que siempre nos frenó a llegar a eso. Porque obviamente tuvimos muchos desacuerdos, formas de pensar distintas, discusiones muy pocas, tampoco creo que hayan sido demasiadas. Pero las hubo, ¿no? O sea, porque estás 24/7 con una persona. Efectivamente yo llevaba muchos años viviendo sola y pues no estaba acostumbrada a tener a alguien más y mucho menos a niños. O sea, los que tienen bebés o conviven con ellos saben que la dinámica es totalmente distinta. Desde que te levantas hasta que te duermes es diferente, o sea, no es como fácil la situación. Entonces yo lo platiqué, estuve muy consciente de eso. Y el trabajar por individual, o sea, a ti lo que te corresponde tu chamba y a mí la mía, siento que pudo haber hecho que esto funcionara por completo. Sí, la verdad es que es complicado, o sea, de repente nos dicen como, ay, qué padre, que tu relación súper bonita, yo quisiera una relación así. Obviamente todos quisiéramos una muy buena relación con los hermanos, pero tampoco es como que, ¿sabes? De la noche a la mañana, ay, conexión total, mejores amigas. No, o sea, la neta es que no. Sí cuesta mucho, pero tampoco es imposible, ¿no? Y el punto es ese. Muy sí, es independiente. mucho trabajo, creo. Y siento que es mucho trabajo personal, porque son tus traumas y mis traumas, y no hay que mezclar esos traumas, porque si no se va a hacer una bola de nieve que nos va a alcanzar y nos va a rebasar, que ese es el punto, ¿no? Pero más allá de sentirnos hermanas como tal, en todo este proceso yo quiero compartirles y bueno, que ambas podamos compartir cómo es que surge la idea de hacer un podcast, cómo es que surge la idea del nombre, de todo en general. Y a ver, me voy a poner en primer plano porque la idea fue Aline, pero Sí, a mí siempre me han gustado las redes sociales, o sea, siempre ha sido como que, pues sí comparto varias cosas, que TikTok, que hago videos, que bailo con mi hija, he generado colaboraciones en TikTok, cosas así, ¿no? Pero no era como algo tan formal o algo que viniera desde el fondo de mi corazón, o sea, solo bailas uno de TikTok y ya, ¿no? O sea, solo ven como que tu pasito y ya, pero nunca había compartido como desde muy en el fondo de decir, voy a poner este tema y aunque me incomode y aunque me cueste trabajo y aunque lo siga trabajando, lo quiero hablar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo mucho que Aline siempre ha tenido como una visión bien enorme de la vida en general. Cuando yo llegué aquí a Querétaro, ella me decía como, no, y cuando tengas tu casa, y cuando tengas tu coche, y mira, que podemos hacer esto, y yo decía, no manches, o sea, sí, güey, tú me lo dices porque, punto número 1, no estás separada. Obviamente, en ese momento creo yo que lo veía desde la víctima, es porque era como, sí, claro, tú no estás separada, tú no tienes hijos, a ti no te sacaron de tu casa, ¿sabes? O sea, como que todo el tema era como mío, justo mis traumas, mis problemas, pero llega ese momento en el que ambas, aunque estamos en diferentes etapas de vida, ambas tenemos como esta estabilidad emocional de poder decir, ahora sí quiero hablar de esto, ahora sí me siento capaz de poder abordar este tema, y no cagarla, ¿no? Porque pues obviamente todos pasamos por la etapa de victimez, de responsabilidad, de negación, de llorar, de reír, o sea, pasas por muchas etapas y ahorita creo que es la etapa en la que las dos nos sentimos más cómodas con cualquier tema que se nos presente. Sea económico, sea sentimental, sea emocional, sea de... O sea, ¿por cómodo te refieres a que sabemos abordarlo? Sí, claro, o sea, que no nos incomoda hablar de ningún tema. Sí, a ver, porque temas resueltos en específico no, sino temas que puedes abordar y o sea, poner sobre la mesa, pues. Sí, me refiero a eso, o sea, no que sepamos solucionar todos los temas, sino que los sabemos abordar y sabemos entrar, ¿sabes? O sea, no nos da como ese miedo de poder tocarlo, ¿no? Entonces,
yo que me acuerde, mi hermana fue la que me dijo, oye, mira, deberíamos de hacer un podcast, tengo bloqueado eso porque no me acuerdo. Tenemos mucha información que a mí me gustaría compartir, el cómo lo he logrado, el cómo lo he hecho, el cómo he llegado hasta ahí y así. Y yo, en el fondo de mi mente, de mi corazón, yo decía, ¿yo qué voy a compartir? O sea, porque de que tiene clínicas. Tiene clínicas, le va súper bien, casa, coche, pareja. O sea, yo decía, no. A ver, pero no, tampoco exagero. O sea, en ese momento que lo platicamos, ya existía todo eso. Entonces yo decía, güey, sí, güey, o sea, yo voy a... La pareja no lo sé, me quedo con... Hola, buenos días. Sí, porque me acuerdo mucho que de hecho ya estaba esta persona y entonces estábamos en el restaurante. Y él llegó y ya le contábamos eso. Como que ya cuando se hizo, como que se hizo oficial. Legal. Ajá, oficial, exacto. Entonces, pues yo decía, a ver, o sea, ¿yo qué voy a compartirles? O sea, no, ¿sabes? O sea, como, ¿qué les voy a decir? Ahora ya entrando ya muy en el fondo, más profundo, muy en el fondo, digo, sí, claro, o sea, tengo mucho más que compartir, no que ella, sino que mi misma cabeza piensa. Exacto, o sea, era como, me estoy cerrando a la posibilidad de muchas cosas y de muchos temas, justo porque no me acuerdo que haya sido yo exactamente la de la idea, o sea, sí, pon tú que sí. Pon tú que sí fui yo. Pero sí es cierto, o sea, sí en algún momento sí dije, pues sí estaría padre hacer un podcast, pero fíjate, o sea, desde ahí te das cuenta la manera distinta de pensar, porque yo jamás, o sea, como que, hay que hacer un podcast para compartir nuestros logros, porque realmente no creemos que este espacio sea para eso, o sea, lo platicamos antes de grabarlo y de armar como todo lo que queríamos. Yo al contrario. Pero, o sea, por mi mente era, sí, o sea, hay muchas cosas que me gustaría compartir desde, ¿cómo te explico? O sea, como de compartir la acción o el momento o el proceso y al final el resultado. Pero a ver, el resultado no tiene que ser algo tangible siempre. Y la otra es que el resultado puede ser el resultado que sea, ¿sabes? O sea, siempre va a ser el resultado. Sí. O sea, no es como, salió bien, salió mal, fue perfecto. O sea, ya eso lo juzgará cada quien. Que lo vive. Sí, exacto. Sí. Entonces, a mí sí me llamaba que pudiéramos compartir, porque yo digo, por supuesto que mi hermana tiene más que compartir que un logro material. O sea, es muchas cosas, desde cómo enfrentar un miedo, desde cómo reaccionar ante una situación de vulnerabilidad o cómo actúas en una situación de pánico. O sea, para mí esas cosas creo que tienen como más valor. No sé, parte también de mi idea de crear el podcast era porque, a ver, yo recuerdo que en mis momentos más grises, o sea, la verdad, o sea, de mis momentos más grises y más feos, de verdad, o sea, había un deseo genuino en mí de querer como sentirme mejor, o sea, de querer salir, ¿no? De ese hoyo. No se notaba. En serio, o sea, sí había como esa intención de hacerlo. Más allá de las cosas físicas, de párate, báñate, o sea, sí, más allá de eso, o sea, algo dentro de mí dice, es que ya me quiero sentir bien, o sea, quiero levantarme, quiero hacer cosas, ir a desayunar, irme a mi trabajo. Y yo me acuerdo que, o sea, pues sí, fui a terapia, porque tampoco es como que, bueno, pues ayúdate, Miquita, tantito, ¿no? O sea, sí había esa parte de contención de el psicólogo, la familia, mi hermana, mi papá, la nutrióloga, o sea, muchas cosas. Pero a veces todo eso, cuando estás en el momento, o sea, como que no lo notas, pues. Y a veces cosas muy mínimas, como de repente yo me metí a mi teléfono y me ponía a ver un reel, y en un reel o en un video o en un mensaje veía algo, y eso que a lo mejor para los demás puede ser insignificante, para mí en ese momento era como de, claro, o sea, sí es cierto, o sea, son como la respuesta que... Sí, la respuesta que esperas, ¿no? Y no es como que el podcast va a ser la respuesta a todas las preguntas, pero a lo mejor va a haber gente que se sienta identificado o
que comparta la misma manera de pensar, o de que haya sentir, o que haya vivido algo similar, o incluso que lo haya afrontado de manera distinta, y tener el mismo resultado, puede ser, ¿no? Porque no siempre es como lo que tú haces es lo que se debe de hacer. Claro. Entonces, esa era mi idea del podcast. O sea, como compartir, conectar, que el mensaje le llegara a más personas. Y ya, al final, mira, la persona lo va a tomar y a transformar en lo que él decida. Sí. Con base a sus experiencias, con base a lo que ha vivido, con base al resultado que quiere. Exacto. Entonces, para mí esa era la idea del podcast. Es la idea del podcast. Sí, la verdad es que, o sea, yo sí me acuerdo mucho de cómo llegamos a todo esto, porque justo aunque tenemos vidas muy distintas en temas de que yo tengo una hija, ella no, yo vivo en otro lado, vivimos muy cerca, pero a la vez, pues cada quien tiene su vida, ambas diferentes profesiones, todo ese tema como que era muy diferente, o sea, como que literal éramos polos opuestos, pero llegó un momento en la vida en las que las dos coincidimos en muchas cosas, tanto sueños, metas, logros, y aunque cada quien a su nivel, porque obviamente pues llegó un momento en el que la edad sí es como, pues claro, ella en teoría tiene que tener un poco más que yo, porque pues me lleva por 5 años, ¿no? Yo en 5 años voy a tener algo similar a lo que ella ahorita tiene, etc. El punto aquí es que el tema del podcast era como compartir desde dos diferentes perspectivas de vida, con dos estilos de vida totalmente diferentes, pero que llegan a un momento en el que hacen sintonía, en el momento en que hacen los dos sinergia, las dos en este caso sinergia, y que puedes vivir con ello y aprender de ello, ¿no? Tanto como ella aprende cosas de mí, como yo aprendo cosas de ella, y obviamente en el podcast lo que queremos es como que sentir que se sientan seguros, pero también que ocupen este lugar o este espacio para poder decir, eso me puede funcionar, eso lo voy a poner en práctica, o mira, ella trabaja en eso, le puedo preguntar. O sea, el punto aquí es que hagamos como esa sintonía y esa conexión con ustedes de poder preguntarnos, de poder recomendar nuevos temas, recomendar nuevas tendencias o en general, porque va todo de la mano justo con el tema del crecimiento. Su crecimiento, mi crecimiento, si te sientes, ¿cómo se dice cuando identificado? Cuando te sientes identificado, pues te funciona aún más, porque si a ella le funcionó, pues cabe una posibilidad de que a ti también te esté funcionando, ¿no? Entonces, sí. A mí sí me gustó mucho la idea del podcast, porque al final es un espacio diferente, es un espacio que más allá de compartirles, digo, este primer episodio era literal para que nos conocieran, porque mucha gente va a decir de que, güey, ¿estas quiénes son? ¿Estas qué? ¿No? Pero, muy independiente de eso, sí está padre como la parte de decir, sí se puede, tanto nosotras como decir, ya ves, o sea, de verdad no se imaginan todos los días que han pasado y hemos dicho, ahora sí lo vamos a grabar, ¿no? Y ahora sí el 0. Ajá, sí, mañana hacemos el 0, el 0. O sea, pero es más la idea, o creo yo que es más como ese sentimiento de sí querer que, o sea, como que las historias que se toquen aquí, porque a lo mejor hoy es nuestra historia y más adelante puede ser la historia de alguien más en este mismo espacio, sí, como que trascienda, ¿no? O sea, siento que es eso. Ahora, la idea del espacio, como lo dice Mel, surgió también porque creo que, no sé si te ha pasado a ti o si te pasó a ti, no sé si es la edad, pero como que de un momento, o sea, como que de un momento a otro, yo empecé a notar que nuestras conversaciones ya no eran como conversaciones, a ver, no tontas, sino vanas, pues de que nos sentamos a tomar un café y es como de, ¿cómo te fue? Sí, ¿cómo te fue? Bien, igual. O sea, no, o sea, siempre había como, de cualquier tema, podía salir algo, no siempre tan profundo, pero sí siempre algo que te puedas quedar, o que puedas compartir, o que podías como de manera personal trabajar, ¿no? De, pues sí, o... Sí, o en tú cómo ves, ¿no? O sea, tan simple como, oye, me está pasando eso y tú cómo
¿tú cómo lo solucionarías o cómo lo abordarías? Sí, claro, y a lo mejor la idea que tú tenías de ese tema en específico terminó cambiando porque no habías visto la posibilidad que en ese momento a lo mejor yo te dije o que tú me dijiste a mí. O sea, siento que de ahí fue más porque fue de, a ver, estas conversaciones creo que se están saliendo de lo común o de lo normal y pues estaría padre poder compartirlas y poder llevarlas a pues, más personas, obviamente, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, ojalá nos estemos explicando en el concepto que queremos dar de este podcast. Nos tiene muy emocionadas y muy ilusionadas, porque obviamente es un proyecto juntas que, a pesar de que hemos tenido varios proyectos juntas, este es el primero como van ustedes dos solas y a ver cómo les va. Entonces, más allá del éxito o no, es un tema más de compartir, de experimentar y de acercarnos un poquito más a mucha gente que a veces siento como que nos ve y es como, yo quisiera que esto, o siento como que a veces nos hacen preguntas y nosotros así de, ¿cómo me pongo a explicarle aquí? Oye, pero algo que igual como siento que no estamos tocando y que creo que es importante es, ¿por qué decidimos ponerle alquimia? A ver, voy a decir mi versión a ver si es la misma que la tuya. Pero ahorita ya como haciendo memoria, yo recuerdo que escogimos ese nombre porque las dos habíamos vivido etapas muy caóticas, muy difíciles en nuestra gráfica de difícil y fácil. Y era como esa transformación de lo que te sucede en algo positivo o algo, transformarlo en algo que te funcione, ¿no? Entonces, obviamente, alquimia entre dos, pues es como juntas haciendo una transformación de todo lo que pasa a tu alrededor, sea bueno, sea malo o solo sea, poderlo transformar para tu beneficio y el de los demás. Según yo, por ahí yo iba. ¿Tú sí. ¿Qué te acuerdas? O más bien, ¿tú qué crees? No creo. O sea, sí me acuerdo, o sea, sí estoy segura de que escogimos el nombre por eso, o sea, porque, a ver, primero el significado de alquimia era ese de transformar algo común en algo valioso, ¿no? Y llevándolo a un tema personal, pues era como, tu historia y tu proceso, no que haya sido caótico, o sea, lo que sea, así lleves un proceso en calma, o sea, no quiero como englobarlo a que algo caótico, pues, o sea, simplemente el proceso lo estás transformando en algo valioso, independientemente de los matices que lleve tu proceso, o sea, entonces, sí creo que lo elegimos por eso, porque al final estamos creando cosas valiosas con quizá sucesos, experiencias, conversaciones que pueden ser difíciles o no, complicadas o no, caóticas o no, pero que hoy tienen un valor mucho más grande y que han sido transformadas, ¿no? Por el tiempo. Entonces, escogimos ese nombre precisamente por eso, ¿no? Alquimia, algo que transformas en algo valioso. Y, híjole, creo que podríamos hablar de muchas cosas acerca de alquimia. Entonces, creo que es un nombre lindo. Ya habrá tiempo para sacarle más jugo al nombre del podcast. Sí, o sea, como lo platicábamos hace ratito, el tema de ahorita y el propósito de este primer podcast, cero, o sea, se va a escuchar feo, pero que no vale nada porque es cero, pero sí vale mucho porque al final queremos generar esa conexión entre los que nos van a ver y nosotras, y también para que haya esa interacción de poder hacer preguntas que quedaron pendientes, tal vez algo que se nos pudiera haber pasado, no sé cuántos años, casadas, solteras, viudas, divorciadas, cosas como más... A ver, perdón que te interrumpa, pero creo que no era la intención como que hacer el episodio cero como que muy estructurado, ¿no? Porque nunca he visto un podcast así, pero quizá para muchos iba a ser como que bueno, ¿y estas qué? O sea, ni dijeron quiénes son ni nada. Pero al final esto que ven en la pantalla es lo que somos y ya con el pasar de los episodios podremos compartir un poco más
Esto es como la base, la esencia. Ya después, como dice mi hermana, edades y eso ya lo podrán preguntar, en algún momento podrá salir aquí, o temas muy específicos como a qué te dedicas, o sea, ya va a ser el desenlace del podcast, ¿no? Pero en un inicio, esto es lo que somos, y queríamos crear ese primer acercamiento con ustedes, que nos conocieran, que conocieran la esencia del espacio, y para nosotros era lo más importante. Sí, dar el paso. Al final, o sea, ya grabar el primero ya es como, ya, se logró. Como ya. salga ya. Sí, ya se logró, ya, así como estamos, así somos, esto es lo que hay. Ojalá que les guste, ojalá que puedan conectar con nosotros como nosotros queremos conectar con ustedes. Ojalá que estos pequeños ratitos en los que nos puedan ver sean momentos de paz, de introspección, de sanación, si en algún momento lo necesitan, de responsabilidad. Vaya, podría decir 1000 cosas más, pero eso es lo que queremos lograr. Creo que va a ser un buen podcast, es un muy buen concepto el que traemos, y pues nada, esperamos que obviamente haya muchas interacciones con ustedes para que esto llegue a más gente, y llegue a más ojos y a más oídos. Y pues creo que es todo. No tenemos algo más que podamos aportar en este momento de nuestro episodio número 0. Gracias por estar aquí, y recuerda, no todo lo que se rompe se pierde, a veces se transforma. Esto es Alquimia entre dos.